El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos una vez más a su hora de INE Pátzcuaro, Michoacán, para lo cual agradecemos las atenciones al licenciado Enrique Carrún Vázquez, quien es director de este canal de TV del Lago, para lo cual también en ausencia de su conductor, el profesor Ricardo Caro González, quien se encuentra ausente en este momento, vamos a tener la conducción de este programa una vez más, su servidor Antonio Zavala Valdés y nuestra compañera Vietnam Erandi Santiago Ochoa, quien nos va a hacer favor de hablar una vez más sobre el día de ayer. Si ustedes recuerdan, tuvimos un aniversario más, o más bien se conmemoró el Día de la No Violencia contra las Mujeres y Niños, contra las mujeres y niñas del mundo, para lo cual aquí nos va a hablar de este tema el vocal de organización electoral, el ingeniero Héctor Manuel Juárez Gutiérrez. Pero antes de esto, vamos a pasar a un video para que usted se dé una idea de lo que se conmemoró el día de ayer. Contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos e impide el progreso hacia la justicia y la paz. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres. En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete, cuyo objetivo es generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política para prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Real men don't hit women. Para ello, se hace un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Las Naciones Unidas trabajamos por la paz, por el desarrollo y por los derechos humanos. Pero ¿por qué las Naciones Unidas ponen un foco especial en la violencia contra las mujeres y las niñas? Porque de alguna manera es la violencia que existe en tiempos de paz, en tiempos de conflicto, con crimen organizado y sin crimen organizado. Ocurre en el espacio público, pero ocurre también en el espacio que debería ser más seguro para las mujeres, que es el propio hogar. Y muchas veces la hemos escondido, la hemos permitido, la hemos silenciado. Tenemos que comunicar de otra manera, tenemos que comunicar de una manera que sea cercana. Puedes, desde tu trinchera, con detalles muy pequeños, hacer grandes cambios. Pero también quiero en esta ocasión mencionar que para nosotros como Naciones Unidas, violencia de cualquier tipo, sean mujeres, sean hombres, sean niñas o niños, es absolutamente inaceptable para nosotros. Cada una de nosotras tenemos una responsabilidad histórica y para eso tenemos que avanzar y para eso tenemos que levantar nuestra voz y para eso tenemos que decir que la violencia no es natural. Luego agradecemos la adhesión de Jimena Sariñana, actriz, cantante, joven mexicana que se une como vocera, como portavoz junto a nosotras y nosotros a la campaña. Ojalá que a través de la información las mujeres sepan que no es normal ser abusadas ni emocionalmente, ni físicamente, ni de ninguna manera. México, de la mano del Instituto de las Mujeres, lleva acciones conjuntas de la campaña en el marco del Día Naranja.
Iniciado por la Red Mundial de Jóvenes, Únete, el Día Naranja hace un llamado a cada persona, gobiernos, empresas para movilizar a la población para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. ¡Ha comenzado la carrera! El Día Naranja es parte de la campaña Únete y se celebra el día 25 de cada mes. Mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños, nos unimos para decir con firmeza, ¡basta ya! Nuestro objetivo es que la igualdad de género y el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia sea una realidad. La presentación de este disco es un llamado a la conciencia de los hombres y de las mujeres para que sigamos promoviendo acciones de prevención. Y yo tengo puesto mi corazón aquí para seguir trabajando con todas ustedes. Es para nosotros un privilegio poder colaborar en este disco. Quiero dedicar mi canto a las mujeres. Y hace falta justicia en este país, en este continente, en este mundo. Un país donde las mujeres podamos vivir con amor, con integridad, con alegría. Estoy en contra de la violencia contra las mujeres. Estoy en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. No queremos más violencia para las mujeres. Y me uno a la campaña para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Contra las mujeres y las niñas. Contra las mujeres y niñas. La violencia en la calle. Te invito a pintar México de naranja. En la casa. Y a decir no. Di no. En donde sea. No más violencia contra las mujeres y las niñas. Vivas nos queremos. Yo te invito a pintar México de naranja. Día Naranja. Día Naranja. 25 de cada mes. Me uno a la campaña permanente a la no violencia. Únete. Yo me uno. Me uno a esta campaña diciendo: no a la violencia. Yo me uno. Yo me uno. Yo me uno. Yo me uno para poner fin. Para poner fin. O para poner fin. A la violencia contra las mujeres y las niñas. Contra mujeres y niñas. Hacia las mujeres y las niñas. No más violencia contra las niñas. Contra mujeres y niñas. Uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Queremos pintar a México de naranja. Te invitamos a vestir una prenda o usar un listón naranja cada día 25 del mes. Difundir en las redes sociales los hashtags Día Naranja y Yo me pinto de naranja. Asumir compromisos públicos para lograr el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Juntos, pintemos a México de naranja. Bien amigos, como ustedes acaban de ver, les acabamos de transmitir este video para que estén informados de lo que se celebró un día más de la no violencia contra las mujeres y niñas. Para esto vamos a seguir hablando de este tema, no sin antes decirles que no se despeguen de su televisor. Vamos a un breve corte y regresamos para seguir hablando sobre la violencia, la no violencia a las mujeres y niñas. Es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE.
El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Gracias, amigos y amigas, por continuar con nosotros aquí en su programa La Hora de INE Pátzcuaro. Como mencionaba bien Antonio al inicio, estamos platicando sobre las actividades que se realizan con motivo de pues no es celebración porque no es un día para celebrar, sino realizar reacciones que se están ejecutando en estos 16 días de activismo que comenzaron el día de ayer, 25 de noviembre, y finalizarán el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos. Estas actividades, como bien mencionaba también Antonio al inicio, son para manifestar el desacuerdo que tenemos como sociedad para la violencia que se ejerce sobre mujeres y niñas. Ahora bien, aspectos como culturales, de educación, tienen mucho que ver en la concepción o en lo que nosotros percibimos como violencia hacia las niñas y mujeres, porque una parte de ellas es pues la manera en que estamos educados, la manera en la que en nuestro medio los aspectos culturales influyen en la manera en la que las mujeres y niñas nos conducimos en la sociedad. Y bien, para ello… Amazon ya está en México, la tienda en línea con… ¿Qué tipos de violencia o cuáles son los tipos de violencia que se han declarado en la Ley General para a las mujeres el acceso a una vida sin violencia? Para ello, el ingeniero Héctor Manuel Juárez, vocal de organización, nos platicará un poco al respecto sobre cuáles son los tipos de violencia que se tipifican en las leyes que actualmente están vigentes. Ingeniero, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues qué tema me dejaron, ¿no? Realmente yo sería el menos indicado para hablar sobre este asunto, pero bueno, ya lo mencionas tú, se está llevando a cabo estos días donde vamos a llevar un montón de acciones, o llevar acciones en las cuales vayan encaminadas a evitar precisamente todo ese tipo de situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas de todo el mundo. Ya lo mencionabas tú hace ratito, pues son muchas las cuestiones de la violencia, sobre la violencia psicológica, la sexual, la laboral, en fin, son muchísimos tipos de violencia las que se dan a las mujeres. Y bueno, pues hablaríamos en primer término de la violencia psicológica, donde es un tema bastante amplio. La cuestión de la violencia psicológica es aquella violencia que no se nota porque estamos acosando a las mujeres de diferente forma, es la más dañina. Esta violencia tan dañina es de que no se nota al principio, pero va causando daños físicos en las mismas mujeres o en las niñas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta parte afecta todo el organismo. Sí, esa parte de la violencia psicológica, como bien dice, es la más dañina, pero a simple vista o es la que menos se ve, ¿no, ingeniero? A diferencia, por ejemplo, de la violencia física. Sí. En el caso de la violencia física, bueno, pues ya ahí es más notable este asunto, porque ya es donde el ser humano, el hombre principalmente, utiliza la fuerza. Por eso se le llama violencia física, porque ya utiliza
el cuerpo, las manos, los golpes, los empujones, los pellizcos, los rasguños y bueno, una serie de efectos precisamente físicos que dañan a la persona y lo dañan de tal manera que puede ocasionar graves problemas en su organismo y en su cuerpo también. Eso a lo mejor es la violencia que más fácil identificamos porque, como bien mencionamos, es la que se nota, ¿no? El moretón, el chipote, la sangre, o sea, es como la más pues visible esa violencia. Pero hay otras formas de violentar a las mujeres que muchas veces nosotros no nos estamos conscientes o no nos damos cuenta que estamos bajo ese tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia sexual a lo mejor no es tan notoria o a lo mejor muchas veces nosotras decimos, pues es que es mi marido, es mi novio, es mi pareja, pero no concientizamos que a lo mejor sí somos víctimas de esa violencia, pero qué características podemos o cómo podemos identificar que estamos siendo violentadas sexualmente, ingeniero. Creo que es una de las partes más importantes en cuanto a la violencia. Es la que más se da, la que más se tiene a la vista, a veces no la queremos reconocer porque, bueno, pues da pena, ¿no? Ya lo mencionabas tú, no se manifiesta públicamente. La violencia sexual creo que llega a su extremo y lo peor de todo es cuando la mujer es violada o las niñas o las damas son violadas. Bueno, ahí entra ese tipo de violencia donde, pues por temor, por desconocimiento, pues no se acusa, no se demanda. El caso grave es esto, ¿no? Cuando ya llega el ser humano a dañar a la mujer, exigiéndole tener actos sexuales que ella no quiere, obligándola a forzarla a la cuestión sexual. Y bueno, esta parte, te decía, es delicada porque manifiesta en su forma, en su persona, el daño. No se demuestra porque, bueno, se tiene el temor de que digan que ha sido violentada o es violada o está siendo dañada por las personas. Y comentábamos en otro foro, en otro escenario, el hecho de que también a veces este tipo de violaciones pues tiene provocación. Yo recuerdo que hace algunos años en el estado de Jalisco, en las instituciones, se prohibía el uso de la minifalda a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque atentaba contra una cuestión ya de daño, ¿no? Se manejaba este asunto de que, bueno, pues se evitara que las mujeres tuvieran ese tipo de provocaciones, pues para coartar o mochar un poco el asunto de tener un daño o una violencia sexual. ¿Por qué? Bueno, pues por la provocación. En la misma calle hemos visto en reportajes cuando las mujeres provocan o usan ropa no muy adecuada, pues los hombres las violentan sexualmente. Sí, bueno, en parte precisamente de lo que comentamos, muchas veces no nos damos cuenta o no dimensionamos los efectos o las consecuencias que pueden traer ciertas acciones como, pues no sé, hasta la vestimenta, ¿no? Y otra forma de violencia que muchas veces nosotros no identificamos o creemos que no es violencia hacia las mujeres principalmente, ya que el rol que principalmente cumplimos las mujeres en la sociedad es el de estar en casa, administrar el dinero que, por ejemplo, el esposo o la pareja provee para sostener la casa, pero no nos damos cuenta que hay otras formas de violencia que desconocemos o que no se notan o que no sabemos, que no tenemos conciencia de que es una parte o una forma de violentar a la mujer, como es la violencia patrimonial o la violencia
económica. A lo mejor estos términos se nos hacen un poco extraños porque, como decimos, pues yo no sufro violencia porque mi esposo me trata muy bien, me da el gasto, se preocupa por nosotros, no me pega. Y a lo mejor en ese sentido sí estoy sufriendo violencia económica o patrimonial porque yo no sé identificar cómo es ese tipo de violencia. Al respecto de este tipo de violencia, ¿qué nos puede platicar, ingeniero? Es la más común. Esta parte de la violencia creo que es la más común porque la mujer ahí es susceptible. Es muy susceptible en el ambiente de que, bueno, pues ella no provee recurso económico al hogar, lo cual ocasiona, bueno, tener un tipo de presión con el marido, con la pareja. Cuando el hombre se convierte en el proveedor económico, ocasiona en estarle vigilando el gasto a la mujer, ¿no? De decirle, bueno, ¿en qué gastaste? Te di el recurso, ya no hay dinero. Y estamos en cierta forma presionando a la mujer, teniendo esa violencia. Cuando tengo yo una unidad o un carro, por ejemplo, y que no se lo presto o le exijo por qué lo sacó, dónde anda, por qué se tardó, pues es también parte de la cuestión patrimonial. Pero la que más se daña es esa parte de la económica, porque la mujer, bueno, pues no tiene un recurso en el cual pueda apoyar al hogar, y en el caso de que lo tuviera y que trabajara, pues bueno, hay violencia del hombre hacia la mujer porque le exige el hecho de que contribuya con los gastos, con la economía del hogar, con el apoyo a la familia, y lo más importante que a veces cuando la mujer gana más, pues el hombre trata de ya no proveer al hogar y bueno, pues el recurso que él obtiene, pues lo utiliza para su propio beneficio y bueno, ahí también está dañando el patrimonio de la mujer. Otro aspecto importante que se puede atribuir a esta parte es el hecho de que si la mujer tiene una compensación en su trabajo, el hombre la cuestiona por qué se la dieron, qué hizo para que tuviera esa compensación, por qué ganó más, por qué tiene ese recurso. Entonces son cuestiones de violencia que en cierta manera se manejan como económicas o patrimoniales. Si la mujer tiene más patrimonio, tiene más recursos, bueno, pues el hombre trata de estar sometiéndola para tenerla bajo su dominio y su control. Y bien, a lo mejor en este sentido, por ejemplo, el hecho de violentar es una manera de ejercer pues poder sobre la otra persona, es tener, yo tengo el poder, si yo no puedo tener la posibilidad o el poder económico, digo, bueno, ahora lo hago de manera psicológica o física. Bien, también se me venía a la mente ahorita que el ingeniero mencionaba eso de que cuando la mujer ya percibe un salario como sustento también del hogar, también cuando el hecho de, en una familia, el hecho de que la herencia o el patrimonio de una familia es en muchas ocasiones decían, bueno, la herencia es para los hijos, las hijas no tenían el derecho de heredar alguna propiedad o alguna pues dinero o propiedades. Entonces también esos aspectos pues culturales o de educación que comentábamos influyen precisamente en identificar realmente a qué estamos siendo violentadas como mujeres o cuál es la manera en la que nos violentan sin nosotros tomar conciencia que realmente es violencia. Y bien, es hora de irnos a un pequeño corte. Al volver de les seguiremos platicando sobre la no violencia hacia las mujeres. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE.
El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Bien amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en la hora de INE Pátzcuaro. Como ustedes saben, estamos hablando sobre la violencia, la no violencia a las mujeres y niñas en el mundo, para lo cual aquí nuestra compañera Erandi nos va a hablar al respecto sobre las leyes para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Sí, Toño, bien, como comentábamos en los segmentos anteriores, pues se han identificado o tipificado los tipos de violencia hacia las mujeres y las niñas. Esto pues proviene o se define en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahí pues se identifican los tipos de violencia que mencionaba hace rato el ingeniero Héctor Manuel, la violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica. Si bien se han tipificado estos tipos de violencia, bien sabemos que hay o que estamos expuestas a otros tipos de violencia, como puede ser la violencia reproductiva. Por ejemplo, en este sentido, hay muchos países o hay muchas culturas en la que pues sabemos que las niñas a muy temprana o muy corta edad son sometidas a mutilaciones genitales o que son obligadas a contraer matrimonio, a casarse a muy temprana edad, que son obligadas a vivir en condiciones pues poco favorables para su desarrollo, ya que si bien sabemos que una niña, su mismo cuerpo no está aún preparado para la maternidad, ese fenómeno de los embarazos de adolescentes son de alguna manera una manifestación de violencia hacia las niñas, ya que por su condición, por su edad, y ahora pues por su género están aún en la actualidad pues están siendo violentadas de esa manera. Por ello, como veíamos en el primer video, la ONU empieza a realizar estas acciones y los países se han organizado, los países han elaborado leyes para de esta manera pues prevenir y erradicar la violencia. Como les comentaba, hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. De estas, emanan muchas leyes, por ejemplo, la ley para una vida sin violencia laboral, sin violencia docente, las distintas formas que ahora vemos que son de bullying, por ejemplo, en las escuelas. En el estado de Michoacán se han decretado algunas leyes que se derivan precisamente de esta Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. La principal, que es precisamente Ley por una vida libre de violencia para las mujeres aquí en el estado de Michoacán, se publica estando en el periodo o en el año de 2013. Sí, se decreta esa ley por la que tiene por objeto establecer una coordinación entre las tres órdenes de gobierno para la protección
de las mujeres o por razones de género. Porque cuando hablamos de género siempre decimos, bueno, mujeres, pero cuando hablamos de género precisamente estamos hablando de mujeres, de hombres, y ahora, pues si bien sabemos, ya se han definido pues otras manifestaciones para garantizar derechos, por ejemplo, como grupos minoritarios que decimos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas gays. Entonces, cuando hablamos también de género, pues no nos referimos solamente pues a la mujer, ¿no? Sino que estas acciones que se han emprendido para la mujer son precisamente por considerarse un grupo minoritario o que sea hecho invisible pues hacia las acciones que comúnmente se hacen como leyes. Otro decreto que se publica en el 2008 es para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en el estado de Michoacán. El Congreso del Estado en el año de 2009 aprueba esa ley para prevenir la violencia y la discriminación. Como bien menciono, no es nada más únicamente para las mujeres. Otra ley es para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Michoacán. Esta ley se decreta o se publica en el Diario Oficial en el 2009, donde se establece que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos legales, los mismos derechos civiles, que somos legalmente iguales, porque si bien, pues, como lo hemos reiterado hoy en este programa, los derechos son como ser humano y siempre se hace la diferencia entre la mujer y el hombre. Entonces, hay aspectos de igualdad que se están estableciendo entre hombres y mujeres. La otra ley para protección de las mujeres es la Ley de Trata de Personas en el estado de Michoacán. Esta se publica en el año de 2012, precisamente para prevenir la situación de que las niñas, sobre todo las niñas, sean violentadas en contra de su voluntad y que además sean obligadas a realizar actividades pues de tipo sexual, de tipo laboral, en contra de su voluntad, y además generalmente pues son menores de edad. Entonces esta ley para la trata de personas es para proteger, atender y asistir a las víctimas que son obligadas a realizar actividades en contra de su voluntad. Entonces, en ese sentido son las leyes que se han decretado aquí en nuestro estado para que si identificamos bien las formas, si estamos siendo violentados, sepamos que tenemos derechos y que la ley y hay leyes para prevenir, erradicar y en alguna manera castigar estos actos. Toño. Bien. Como ustedes lo acaban de escuchar, aquí nuestra compañera acaba de darnos una explicación sobre las leyes para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Para esto también los invitamos a ver este pequeño video que habla un poquito más sobre el tema y la no violencia hacia las mujeres. Ese no es. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Yo me uno al Día Naranja para evitar la violencia contra las niñas y las mujeres.
Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas porque tengo mis hijos. 25 de noviembre, yo me uno al Día Naranja. Estoy unida para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. ¿Y ustedes? Pongamos fin a la violencia contra mujeres y niñas. Únete. Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Y tú? Yo me uno contra la violencia contra mujeres y niñas. Yo me uno a la campaña contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. No más violencia contra la mujer. Unámonos. Este Día Naranja, únete para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú. Abre los ojos. te quedes callado. Denuncia. Como ustedes acaban de ver, el video nos menciona y nos hace ver que la violencia hacia las mujeres no es bueno ni es satisfactorio para ellas ni para ningún ser humano en su discriminación como persona y como ser humano. Para esto vamos a seguir hablando sobre las acciones que hemos realizado nosotros como institución y también qué hacemos en nuestra casa, y para invitarlos también a que se unan a no ejercer más violencia hacia las mujeres ni a las niñas. Para esto, aquí mi compañera Erandi nos va a seguir hablando sobre lo que hacemos nosotros en el Instituto Nacional Electoral para evitar en lo posible la violencia hacia las mujeres. Gracias, Toño. Pues el instituto tiene un protocolo de hostigamiento y acoso sexual o laboral que precisamente nos hemos dado la tarea en todas las juntas distritales, locales. En sí, en el instituto nos hemos dado la tarea de realizar acciones que están en contra precisamente del hostigamiento y acoso sexual o laboral, porque si bien comentábamos, muchas veces nos damos
o no tenemos conciencia de que estamos sujetos o sometidos hacia cierto tipo de hostigamiento, de violencia. Si bien en el instituto hemos realizado varias acciones dentro de, hemos también hecho externo o hecho extensivo estas acciones, como bien comentaba Toño, por ejemplo, desde nuestra casa, ¿qué estamos haciendo para prever situaciones de violencia hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros papás? En el ámbito escolar, por ejemplo, también nuestros hijos, si están ante una situación de violencia, si están preparados para enfrentarla, si están preparados para identificar esa manera de violencia, porque muchas veces los niños tienen temor de externar que están siendo sujetos de violencia. En este sentido, como bien comentamos, por ejemplo, las acciones o lo que se ha hecho en el instituto es publicar documentos, elaborar material para que sepamos identificar con hechos simples o con hechos y acciones, identificar qué tipo de violencia estoy sufriendo, qué tipo de hostigamiento o qué tipo de acoso estoy sufriendo. Si bien mencionábamos, siempre que hablamos de género nos referimos a la mujer, pues es porque estamos sujetas o somos víctimas más fáciles de este tipo de acoso. Como comentaba hace un momento el ingeniero Héctor, si a mí me promueven en mi trabajo, pues es, ¿por qué te promovieron a ti? Si yo por mi esfuerzo o por mi trabajo he logrado ascender o escalar posiciones, y también eso me ha generado mejores ingresos económicos, de inmediato se piensa de manera pues negativa, no porque sea el producto de mi trabajo, sino porque es que eres mujer y pues no creemos que la mujer fuera de nuestra físico, fuera de nuestra condición propia de mujer, seamos capaces de elaborar, de ejecutar tareas igual que, por ejemplo, que un hombre. Entonces, en el instituto se han hecho pues varias acciones en este sentido. Como les comentaba, tenemos actividades, tenemos también reglamentos, tenemos un buzón para externar si estamos siendo víctimas de acoso o de hostigamiento. También tenemos los medios para nosotros denunciar estas acciones. Pero es muy importante, como bien mencionaba Toño, empezar desde el ámbito individual, desde el ámbito familiar, laboral, en mi colonia, en mi comunidad, en mi municipio. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar este tipo de violencia o este tipo de hostigamiento hacia las niñas y hacia las mujeres? Si bien mencionábamos que ¿por qué hacia la mujer? Pues porque históricamente ha sido el sector pues que sea siempre por su propia condición sea pues no tomado en cuenta, se ha hecho invisible, porque si bien recordamos también las mujeres no teníamos el mismo derecho, por ejemplo, de trabajar, de votar, de decidir, de ser elegidas para tener un cargo, para ser un cargo público o de tan solo de recibir un salario por nuestro trabajo. Entonces estos esfuerzos que
que estas acciones y los esfuerzos que se realizan ya desde que el secretario general de la ONU propone el día 25 de noviembre como el día en que tenemos que empezar a realizar acciones en contra de la violencia contra mujeres y niñas. Tenemos pues que crear conciencia desde nuestra persona y así con nuestro poco o mucho que hacer cotidiano, pues prevenir estas situaciones. Si bien mencionábamos también, el día de ayer comienza estos 16 días de activismo, pues los invitamos a que se sumen, a que se unan a estas acciones, a estas actividades. El 25 de cada mes, el secretario general de la ONU ha propuesto que nos vistamos de naranja, pongamos un distintivo naranja como señal de apoyo, que estamos unidos como sociedad contra la violencia a mujeres y niñas. Entonces, pues los invitamos a que a partir de ayer, que fue 25 de noviembre y 25 de cada mes, se unan a esta campaña, pues portando una prenda naranja, poniendo a lo mejor un foco naranja en la fachada de su casa, poniendo un distintivo naranja. Este color se ha elegido como símbolo de esperanza, como símbolo de cambio, para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Pues dentro de este tema no nos resta más que pues invitarlos precisamente a partir del día de ayer hasta el 10 de diciembre, que es el día también de los derechos humanos, a tomar acción y conciencia en lo que nos corresponde como ciudadanos para erradicar ese tipo de acciones, ya que precisamente en una sociedad donde prevalezca la igualdad y la justicia, pues viviremos mucho mejor. Vamos a unirnos en esta campaña naranja y vamos a mostrarles nuevamente el video que realizamos en la Junta para finalizar nuestro programa, sin antes recordarles que el 31 de diciembre vence el plazo para que renueve usted su credencial para votar y que pueda hacer una cita por teléfono, por la página, para que no haga las largas filas y presente sus 3 documentos. Toño, ¿cuáles son los documentos para renovar la credencial? Bueno, únicamente tiene que presentar su acta de nacimiento original, un comprobante de su domicilio reciente y una identificación con fotografía de usted también reciente. Y para esto agradecemos la colaboración aquí del licenciado Enrique Carrón Vázquez, quien es director de TV del Lago, para las facilidades de este programa, y en ausencia del profesor Ricardo Caro González, quien es el conductor de este programa, agradecemos a ustedes también las facilidades para que nos vean cada jueves, y también igual agradecemos aquí a mi compañera Vietnam Erandi por su presencia, y su servidor Antonio Zavala Valdés, quien le agradece la atención a este programa, no sin antes darle también las gracias a nuestra coordinadora en los controles, nuestra querida y amiga Lupita. Para esto nos despedimos de ustedes con este video que hacemos en el Instituto Nacional Electoral para la no violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. Yo me uno al Día Naranja para evitar la violencia contra las niñas y las mujeres. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas porque tengo mis hijos. 25 de noviembre, yo me uno al Día Naranja. Estoy unida para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. ¿Y ustedes?
Pongamos fin a la violencia contra mujeres y niñas. Únete. Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. ¿Y tú? Yo me uno contra la violencia contra mujeres y niñas. Yo me uno a la campaña contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Yo me uno para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Yo me uno para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. No más violencia contra la mujer. Unámonos. Este día naranja, únete para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE.